Hola lectores, os doy la bienvenida a mi Odisea Literaria y hoy vengo a hablar de un reto que me parece muy interesante. Se trata del Little February, creado por Laia del canal de Quién te lo ha dicho. Os lo voy a dejar por aquí para que podáis bichear. Y básicamente es una iniciativa que consiste en dedicar febrero a leer libros cortos. Puesto que febrero es el mes más corto del año y tiene 28 días, la iniciativa propone leer libros de 280 páginas o menos. En el caso de los años bisiestos, en que febrero tenga 29 días, pues la propuesta es leer libros de 290 páginas o menos. La verdad es que me parece una iniciativa interesante porque a veces empezamos enero súper a tope de motivación para leer y ya para cuando llega febrero la cuesta de enero se nos ha hecho muy cuesta arriba y quizá bajamos un poco las ganas o el entusiasmo, pero creo que este reto puede ayudar a que febrero sea un mes en el que sigamos leyendo mucho, porque si vamos leyendo y acabando libros cortos, a lo mejor entramos en una dinámica, en un empuje que puede ser muy guay. Sí que es verdad que yo no he participado nunca como tal en el Little February y creo que de hecho este año tampoco voy a poder participar en sí, porque tengo otros retos y otros planes lectores que no me acaban de cuadrar, pero de todas maneras quería charlar un ratito de la iniciativa porque ya os digo que me parece muy chula, así que si no la conocíais pues me gustaría contribuir a ello y quería daros una serie de recomendaciones y también voy a mencionar brevemente aquellos libros que yo tengo pendientes que también podrían encajar bien para este reto, porque este año, como os comenté en uno de los primeros vídeos que os grabé, me gustaría combinar en cierto tipo de vídeos las recomendaciones con mis pendientes, para daros también a conocer los pendientes, no esperar necesariamente a que yo los haya leído, porque puede que simplemente por la sinopsis, si tenemos gustos afines, también os puedan llamar la atención y podáis darles una oportunidad antes que yo, y así de paso también me lo recomendáis, me decís si sí o si no y todo el mundo sale ganando. Voy a procurar ir un poquito al grano porque al fin y al cabo esto no es un wrap-up, ¿vale? No se trata de haceros ahora mismo una reseña extensa, sino de daros 4 pinceladas sobre las obras que os traigo. A mí lo primero que se me vino a la mente, evidentemente, fueron novelas gráficas y cómics porque son lo más cortito. Sin embargo, reconozco que yo no domino mucho el tema porque sí que leo novelas gráficas y cómic, pero es verdad que sobre todo leo en el rango de edad middle grade infantil, ¿sabéis qué os quiero decir? Entonces no sé si ese tipo de recomendaciones os interesan muchísimo, ya sé que a algunas personas sí, pero me apetecía centrarme un poquito más en este caso en recomendaciones más adultas o quizá rozando lo juvenil. Pero por si acaso os cuadran, os traigo 3 recomendaciones. La primera es bastante nicho, lo sé, pero se trata de este cómic de Doctor Who, en concreto es el que se titula 4 Doctores, de Paul Cornell y Neil Edwards, y de todos los cómics de Doctor Who que se han publicado en España hasta el momento, este es mi favorito. Sin embargo, cualquiera de los otros, pongo la mano en el fuego que os sirve para el reto. No he mirado la numeración de todos, pero este tiene 120 páginas y más o menos son de un grosor todos muy similares, así que creo que si sois Whovians, cualquiera de los cómics de Doctor Who os servirían. Pero mi recomendación personal es este porque fue mi favorito. Es una historia crossover entre estos 4 doctores, el Doctor de la Guerra, el 10º, el 11º y el 12º, y la verdad es que lo disfruté mucho porque una cosa que me encanta en la serie de televisión son los crossovers y las historias que contienen más de un doctor a la vez, y este cómic es justo lo que nos da. Además también aparecen varios acompañantes canónicos de la serie de televisión, cosa que no ocurre en todos los cómics, en algunos se inventan acompañantes nuevos, pero este toca mucho la patata y la fibra si sois fans de la serie. También os traigo hoy de Agustina Guerrero, que es una novela gráfica en la que la autora y dibujante nos cuenta un día que decidió tomarse un descanso porque estaba agobiada, estaba estresada y decidió dejar el trabajo de lado e ir a darse un paseo por Barcelona. Y lo que nos muestra en esta historia es básicamente un poquito lo que dice en la sinopsis, que lo cuenta mejor que yo, sinceramente. Y es una historia que nos recuerda que mirar es una elección.
nos relata un día dedicado a dejarse llevar, a escuchar las historias que la ciudad tiene que contarle y a abrirse a que surja lo inesperado, porque son precisamente esos momentos en los que uno se permite observar, sentir e improvisar los que dejan una mayor huella en la memoria y le dan sabor y sentido a la vida. Esta novela gráfica es ideal para las personas que, como yo, somos muy perfeccionistas, nos obsesionamos muchísimo con el trabajo y con la productividad, y nos recuerda un poquito que necesitamos tomarnos un respiro de vez en cuando y necesitamos mirar las cosas de otra manera. Después también os recomiendo la novela gráfica de The Raven Boys de Maggie Stiefvater, adaptada por Stephanie Williams e ilustrada por Sas Milledge. Os he recomendado la novela en diversas ocasiones, pero es verdad que el número de páginas no cuadra con este reto, pero la novela gráfica viene a salvarnos. Se publicó el otoño pasado aquí en España de la mano de Astronave y yo estoy encantadísima porque me ha encantado revisitar esta historia. Es una historia juvenil, sí, pero una historia con una identidad propia muy marcada. Yo he leído muchísimo juvenil, ¿vale? Y no se parece prácticamente nada a muchas otras historias que copan el mercado. Esta es la historia de Blue Sargent, que vive en una casa de mujeres con poderes mágicos, pensada en términos de adivinación, leer las cartas del tarot, etc. Y ella es la única que no posee ningún tipo de poder. Sin embargo, lo que sí que pende sobre la cabeza de Blue es una profecía, una maldición que dice que cuando conozca a su amor verdadero, al darle un beso, este morirá. Y paralelamente conocemos a los chicos del Cuervo, que son 4 estudiantes que estudian en una academia, digamos que un poco para pijos de la zona, pero que están obsesionados con los temas místicos y sobrenaturales y que están buscando la tumba de Glendower, un antiguo rey galés. De verdad que es una historia muy chula y diferente que no hace más que mejorar conforme avanza, y juraría que ya han confirmado la traducción de la novela gráfica del segundo volumen de la tetralogía para este año, así que poneos con ella. Vale, ya sé que he dicho que quería centrarme en recomendaciones adultas y como mucho juveniles, como podría ser la novela gráfica de Los chicos del Cuervo, pero este libro es para todas las edades, ¿vale? O sea, yo soy firme defensora de que pueden disfrutarse a cualquier edad, en realidad cualquier libro, pero especialmente este. Así rápidamente, porque vais a decir, Estíbaliz, ¿otra vez? Pues sí, otra vez, El ladrón del rayo, de Rick Riordan. Ya sabéis lo súper fan que soy, pero sí que es verdad que debo puntualizar que este solo encajaría en el reto en los años bisiestos, porque tiene 285 páginas, si contamos los agradecimientos. Me ha dado mucha rabia que se pasara por 5 páginas, y ya sé que de este libro sí que hablo muy a menudo, así que no me voy a extender, pero de verdad, si os gusta la mitología, si os gustan las narraciones con mucho humor y uno de esos típicos héroes que no sabe lo que está haciendo con su vida y que no se cree al final que él tenga esos poderes para estar en ese mundo lleno de magia, dioses y monstruos, por favor, El ladrón del rayo. Una autora que escribe libros que enganchan un montón y que son todos bastante cortos es Agatha Christie. He estado mirando toda mi colección de Booked y realmente el 98% de ellos encajan para el Little February. Sí que tiene alguno un pelín más largo, que quizá llega a las 300, pero son la inmensa minoría. Así que cualquiera de Agatha Christie que os llame la atención, bichead y fichad el número de páginas porque probablemente encaje. Sin embargo, yo quería traeros una recomendación concreta, y por no repetir los de siempre, Asesinato en el Orient Express, Muerte bajo el sol, que me encantan, pero ya he hablado en otras ocasiones de ellos, pues quería venir a recomendaros hoy Némesis. Némesis es una historia protagonizada por Miss Marple, pero creo que se sale un poquito de la estructura habitual de los misterios protagonizados por Miss Marple, porque Miss Marple sale desde el principio, cuando en muchísimas ocasiones sale de la segunda mitad hasta el final, y sin embargo en esta ocasión ella sale desde el principio y además como que participa activamente en el misterio y en su resolución, porque no es que esté ella como suele estar desde su butaquita de casa o desde su jardín
escuchando cotilleos de los vecinos o pensando simplemente y deduciendo, sino que en esta ocasión realmente esta adorable ancianita, me tomen todo por otro lado, participa como que muy activamente en la resolución del misterio y me gustó muchísimo por eso, la verdad. Creo que precisamente por eso esta historia en concreto nos da la posibilidad de conocer un poquito más a fondo a Miss Marple, así que me parece ideal para el reto y además tiene... os voy a decir exactamente 261 páginas, así que encaja muy bien. Es cierto que es un libro que está relacionado con otro anterior, que si no me equivoco es Misterio en el Caribe, pero no hace ningún spoiler de la resolución de ese otro misterio, porque de hecho es un libro que yo todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero no me llevé ningún spoiler, solo que sí que es verdad que se menciona porque otro de los personajes que sale en Némesis también salía en ese otro libro. En esta historia Miss Marple recibe la carta del abogado de un conocido suyo que ha fallecido y que le quiere dejar 20.000 libras si ella consigue resolver un crimen. El caso es que la carta no especifica ni quién es la víctima, ni dónde ni cuándo tuvo lugar el crimen, pero eso no va a chantar a Jane Marple. Y siguiendo con el Cozy Mystery, otra recomendación que no podía saltarme es Agatha Racing y La Quiche Letal de MC Beaton, que cuenta exactamente con 253 páginas. De hecho, casi todos los libros de la colección de Agatha Racing creo que van a encajar bien para este reto. Es posible que alguno en concreto se pase un poquito, pero en general son libros muy cortos, así que si estáis a mitad de la serie, buscad el libro que os toque y buscad el número de páginas porque es muy probable que encaje. Pero bueno, para el propósito de este vídeo la verdad es que me venía muy bien presentaros La Quiche Letal porque además es el primero de la colección. También he hablado de estos libros hasta la saciedad, debéis de estar a punto de hartaros de mí, pero permitidmelo una vez más porque es que adoro a Agatha Racing. Para mí fue la puerta de entrada al mundo del Cozy Mystery y le tengo un cariño inmenso por ello, y además sinceramente es una serie que gusta a muchísima gente. La protagoniza Agatha Racing, que es una mujer cincuentona que vive en Londres y se dedica a la publicidad, pero que se prejubila y se va a vivir a los idílicos Cotswolds, a la campiña inglesa, y allí descubre que siente cierta predilección por inmiscuirse en casos criminales y por encontrar y atrapar a asesinos. Sí que es verdad que a veces se nota muchísimo que estos libros se escribieron en los 90, tienen sus cositas, pero bueno, yo los adoro y muchísima gente más, así que si no os habéis puesto con ellos o si tenéis la serie a medias u olvidada, febrero puede ser un buen mes para retomarla o darle una oportunidad. Si os gustan las historias de brujas y no queréis dejarlas todas para la Spooky Season, para octubre, para Halloween, porque luego os pasa como a mí y no os da tiempo a leer todas las que queréis leer, os traigo 4 opciones cortitas que encajan con este reto. Por un lado, Magia Práctica de Alice Hoffman. Este es el libro en el que se inspira la famosa película de Prácticamente Magia, pero debo decir que es una historia bastante diferente a la de la película. Digamos que comparten los nombres de los personajes y poquita cosa más, y también coincido en que Magia Práctica, el libro, no es un libro para todo el mundo, así como la peli creo que puede gustar a un público más amplio, con gustos un poquito más diversos. Creo que Magia Práctica es un libro para un tipo de lector muy concreto, pero la verdad a mí me ha sorprendido positivamente porque me enamoró la narración. Tiene una narración súper lírica, onírica incluso en algunos aspectos, y muy pausada, muy lenta. O sea, es una historia para tomarse con calma, es una historia en la que da la sensación de que las cosas avanzan muy despacio, y es una historia que se centra mucho en los personajes y en lo cotidiano. No es una historia de brujas demasiado típica, y ya os digo que sí que veo que puede no ser para todo el mundo, pero a mí me gustó. Así que si os apetece y teniendo en cuenta las advertencias queréis darle una oportunidad, pues encaja perfectamente para el reto porque son 253 páginas. Y bueno, es una historia que nos habla sobre un par de generaciones de mujeres de la familia Owens, que son mujeres a las que el estigma ha perseguido toda la vida y lidian con ello, con ese estigma de que las mujeres de su familia son brujas, de diferentes maneras. Pero además es una historia que nos habla de las relaciones familiares, de los lazos entre estas mujeres, que nos habla también del amor verdadero, de conjuros cotidianos, de muchas cositas.
Las siguientes recomendaciones tienen un tono bastante diferente porque siguen siendo historias protagonizadas por brujas, pero en esta ocasión son 3 comedias románticas con ese puntito sobrenatural de que los protagonistas son brujas y brujos. Tienen además bastante contenido más 18, adulto, por si es algo que os interesa y os llama la atención, y sinceramente yo me he divertido mucho con ellos y son mi referente en cuanto a comedias brujeriles se refiere, porque la verdad es que en España no tenemos demasiados traducidos de este estilo aún, pero estos son muy disfrutables. Creo que los oí recomendar una vez como Hocus Pocus o El retorno de las brujas, pero para adultos, y la verdad es que creo que es una comparación bastante acertada. El primero es Mi ex y otras maldiciones, de Erin Sterling, no recuerdo si he mencionado a la autora previamente. Este, que es el primero de la trilogía, tiene, vaya, 283 páginas. Juraría que lo había comprobado. Bueno, pues si sois muy tiquismiquis, para los años bisiestos, ¿vale? Pero de verdad que es una comedia romántica muy entretenida, con brujas, y que además empieza con el estupendo consejo de que nunca se debe mezclar la magia con el vodka. Muy razonable, muy sabio, no me digáis que no. Después tenemos La maldición del beso, que es la segunda entrega y que cuenta con, vaya, 283 páginas también. Pues a lo mejor sí que lo he comprobado y he dicho, especifico que es una recomendación para los años bisiestos. Ya sabéis, o bueno, si no sois muy tiquismiquis con el tema, pues, pero en las reglas del Little February en principio tienen que ser 280 o menos, cosa que este tercero sí que cumple porque son 251 páginas y se trata de La bruja de la boda. En esta ocasión tenemos viajes en el tiempo y está ambientado en Yule, que digamos que es el equivalente brujeril a la Navidad, así que si no sois lectores estacionales como yo, que los libros navideños los tengo que leer en diciembre, pues podéis darle una oportunidad ahora en febrero. A continuación os traigo un par de recomendaciones de poesía, pero debo advertir que yo no soy una gran lectora de poesía y que de hecho lo que os traigo son 2 libros que entran un poco en esta corriente más moderna de la poesía, por decirlo de alguna manera, que es una corriente que no se centra tanto en la forma, no cuenta número de sílabas, ni número de versos, ni las estrofas, etcétera, sino que es un poco más forma libre y se basa en el contenido, en el fondo, digamos, y son poemas como muy cortitos, ¿vale? O sea, de hecho, algunos tienen como 2 frases, como podéis ver aquí. Otros pues sí que son más largos, algunos incluso son textos, no llegan a ser poemas o poesías, pero bueno, la verdad es que a mí es un formato que me gusta bastante. Este, por ejemplo, tiene 208 páginas y es Otras maneras de usar la boca, de Rupi Kaur. Y bueno, básicamente son poemas que nos muestran la mirada de una mujer joven en el mundo, en sus relaciones con el resto de personas y en la relación consigo misma, que es un concepto bastante similar al que nos presenta The Princess Saves Herself in This One, de Amanda Lovelace. Yo lo tengo en inglés, que tiene, vamos a ver, 156 páginas, pero se ha traducido al castellano. Voy a buscarlo, os voy a poner aquí el título y la portada, y aunque es verdad que esta es la edición autopublicada y puede ser que en la edición de editorial, e imagino que en la edición que se ha traducido haya algunas páginas más, yo creo que va a seguir encajando bien en el reto. Y bueno, el título, la traducción sería algo así como La princesa se salva a sí misma, y es un concepto similar al anterior. Son poemas sobre una mujer joven que tiene que enfrentarse a expectativas, que tiene que enfrentarse a críticas sobre su cuerpo, a las relaciones, a traumas con el pasado, y son un poco poemas para recuperar el amor propio, digamos. A continuación, 2 recomendaciones de no ficción. Por un lado, no me acuerdo de nada de Nora Ephron. Nora Ephron fue periodista y guionista de algunas películas, comedias románticas famosísimas como Tienes un email, Sleepless in Seattle, que ahora no recuerdo el título en castellano, perdonadme, y en esta ocasión lo que nos trae aquí es un recopilatorio de artículos que ella fue escribiendo y publicando a lo largo de los años. Y en este recopilatorio, como nos cuenta la sinopsis, Ephron hace un divertido repaso de su pasado, de sus mayores fracasos y alegrías, y se lamenta con humor de las vicisitudes cotidianas. Nos habla, entre otras cosas, de lo que recordamos, olvidamos o inventamos al llegar a cierta edad, de su historia de amor con el
periodismo, de cómo sobrevivir a un divorcio, de su preocupante relación con la bandeja de entrada de su correo electrónico, pequeñas manías, recetas favoritas, bueno, un largo etcétera, ¿vale? El caso es que sí que debo confesar que a mí personalmente no me encantó tanto como a otras personas, pero sí que creo que aquí entra un poco en juego lo que es la experiencia vital. Este fue el último libro que publicó la autora y yo digamos que todavía no he pasado por unas cuantas de las experiencias vitales que se retratan aquí, pero aún así me parece muy interesante, muy sincero y con un toque de humor bastante peculiar. Además tiene 170 páginas, por lo que encaja perfectamente en este reto. Y mi otra recomendación de no ficción es un clásico, en concreto se trata de Una habitación propia de Virginia Woolf. Hay muchísimas ediciones de este libro, ¿vale? Pero esta en concreto de Austral cuenta con 153 páginas. Es imposible que por diferentes que sean las ediciones haya una edición de Una habitación propia que sean más de 280 páginas. El caso es que es un ensayo sobre la mujer, sobre la creatividad, sobre escribir novelas y sobre lo que implica que una mujer escriba una novela versus que un hombre escriba una novela, es decir, las diferencias en posibilidades, en recursos, etcétera. La verdad es que me pareció súper interesante, muy importante para las personas con aspiraciones artísticas, aún más para las mujeres con aspiraciones artísticas, evidentemente, pero creo que también para los hombres, para quizá entender un poco mejor a lo que sentimos que tenemos que enfrentarnos las mujeres que queremos emprender algún proyecto creativo o artístico, porque pese a que este libro se escribió hace prácticamente un siglo, si no ha cumplido ya el siglo, aunque creo que no, el caso es que por desgracia sigue habiendo muchos puntos de lo que Victoria Woolf comenta aquí que siguen siendo ciertos a día de hoy, lo cual, bueno, es para echarse a llorar. Y es de 1929, así que no se ha cumplido todavía el siglo exacto, pero estamos a puntito. Y por último vengo con dos libros de un autor que en general escribe libros bastante cortitos, salvo uno de los que tenemos publicados en España. Creo que los demás todos podrían encajar bien para el Little February. Pero bueno, os estoy hablando de Jelly Clark y voy a empezar por La maldición del tranvía 015, que es una historia muy cortita, una historia de misterio ambientada en 1912 en el Cairo, pero es un Cairo un poco paralelo, ¿vale? Es un Cairo steampunk, es un Cairo en el que se mezcla la tecnología con la magia. Es una obra que me sorprendió gratamente y creo que tiene cierto mérito porque yo he dicho muchísimas veces que no soy de historias cortas, que me cuestan bastante porque creo que la mayoría de veces no me resultan lo bastante redondas, pero La maldición del tranvía 015 lo disfruté muchísimo porque me gustó ese punto de misterio, me gustó mucho la ambientación tan distinta y me gustó que a pesar de ser una historia de misterio tan cortita también trate algunos otros temas con sustancia, como por ejemplo el feminismo, reflexiones en torno a la religión, la magia, la esclavitud, etc. Y este en concreto tiene 161 páginas, así que encaja perfectamente, como también Los tambores del dios negro. Este me flipó, de verdad, o sea, fue un 5 estrellas rotundo y me dejó boquiabierta en solo 128 páginas. Y repito que siendo el tipo de lectora que soy, tiene mucho mérito haberme fascinado de semejante manera en menos de 150 páginas. Es una historia que se ambienta en Nueva Orleans, cosa que aprovecha para hablar del tema de la esclavitud, pero de una manera muy particular porque es un Nueva Orleans, digamos, alternativo, que nos presenta lo que habría podido pasar si ciertos acontecimientos históricos se hubieran desarrollado de una manera distinta. También hay magia y dioses implicados en esta ocasión y además me gusta mucho porque pone a la mujer no solo en el centro de la ficción, sino en el centro de acontecimientos históricos relevantes. Y esas han sido las recomendaciones de los libros que yo ya he leído, pero me gustaría mencionar rápidamente algunos libros que tengo en mi lista de pendientes que también podrían encajar para el reto. Siguiendo con Jelly Clark, tengo todavía pendiente de él Ring Shout, que encaja también en el reto porque son 204 páginas con los agradecimientos incluidos y es una historia que en esta ocasión nos va a hablar del Ku Klux Klan, pero también tiene una mujer protagonista y promete ser muy interesante porque Maris,
Tiene una espada mágica y un propósito. Cuando no desafía la ley seca pasando whisky de contrabando, combate a los Ku Klux junto con sus compañeras de lucha. Cuando algo terrible comienza a cocerse en Georgia, la resistencia decide que hay que poner fin a esta guerra de una vez por todas. ¿Podrá Marisa acabar con el clan antes de que su odio consuma el mundo? Promete muchísimo, es que además siendo Jelly Clark y mezclando feminismo con la esclavitud, con el racismo, le tengo muchas ganas, sinceramente. Creo que ofrece una mirada muy única de las cosas. A continuación, un par de libros que sí que os he mencionado hace poco porque forman parte de mi reto de los 26 libros que me quiero leer en 2026, pero por si acaso no visteis ese vídeo o si no caísteis en la cuenta viéndolo de que son libros que pueden encajar para Little February, pues vamos a comentarlos rápidamente. Por un lado, El Castillo MacLean de Carla Marpe y Silvia P. Martín, una herencia en las Highlands, es el subtítulo. Es una historia contemporánea sobre una escritora que tiene un bloqueo escritoril y se va a Escocia a solucionarlo, porque marcharse a Escocia soluciona todos los problemas de la vida y yo estoy bastante de acuerdo con esto, sinceramente. Y ya si allí conoces a un Highlander con su buen acento escocés, pues mejor que mejor, sinceramente. Cuenta con 276 páginas, así que por los pelos, pero encaja perfectamente para el reto. Después tenemos Escrito por cualquiera de Lauren Kate, que también encaja en esta categoría con sus 251 páginas y bueno, es una comedia romántica que nos habla de una editora de novelas románticas que está prometida con un hombre que cumple los 99 puntos de su lista y que tiene la oportunidad de trabajar con la autora a la que más admira, que la inspira tanto en la vida como en el amor y ayudarla con su bloqueo escritoril. Pero a través de este proyecto de trabajo descubre por qué nadie ha visto jamás en persona a esta autora y bueno, digamos que quizá va a tener que replantearse muchas cosas en su vida. La cosa sigue yendo de libros porque La librería en la colina de Alba Donati también encaja en esta categoría con sus 220 páginas y la historia que se nos cuenta aquí es una historia real. Nos dice la inspiradora historia de una librera y su librería que se ha convertido en un fenómeno editorial. Es sobre Alba Donati, que en 2019 lanzó un crowdfunding y pidió donaciones de libros a varias editoriales para abrir una librería que parece ser que está teniendo mucho éxito. Es una librería que sigue abierta en principio hoy en día. Creo que este es ideal para todas las personas que alguna vez hemos soñado con llegar a abrir una librería, que es algo muy difícil y no tan idílico en la vida real, pero bueno, podemos vivirlo y explorar esa fantasía a través de las experiencias de otras personas al menos. Y poniéndome un poco monotemática, también encaja Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Sé que ha salido ya una segunda parte que no tengo, pero es probable que también encaje porque las novelas asiáticas son bastante cortitas, así que esta de hecho tiene 158 páginas, estoy bastante segura de que la secuela también tendrá menos de 280. Es la historia de Tatako, una joven japonesa de 25 años un poco perdida que acaba trabajando en la librería Morisaki, que es una librería que lleva 3 generaciones en su familia, que ahora mismo regenta su tío y que está ubicada en Himbocho, que es un barrio de Tokio plagadito de librerías que tuve la ocasión de visitar y la verdad es que es muy curioso ver tantísimas librerías por metro cuadrado y que no cierren, que realmente sea un negocio boyante. En mi kilométrica lista de pendientes de Cozy Mystery he encontrado este que encaja perfectamente para el Little February. Se trata de Una anciana encantadora y letal de Helen Thurston. Creo que es la primera parte de 2 y ya veis lo cortito que es, son 108 páginas y me llama bastante la atención porque es un cozy mystery protagonizado por una anciana, cosa que es relativamente habitual en cozy mysteries. Hay una cantidad decente de ellos que están protagonizados por protagonistas de la tercera edad y este creo que va a tener un toque diferente porque dice aquí que Maud tiene 88 años y que su prioridad es pasar el tiempo que le queda en paz y tranquilidad, disfrutando de sus aficiones como la de viajar por todo el mundo. Gracias a su talento especial encontrará el modo de alcanzar sus objetivos deshaciéndose de quienes se interponen en su camino de manera definitiva.
Creo que va a ser un cozy un tanto diferente y llama bastante la atención, ¿no creéis? Después tengo Una escritora en la cocina de Lori Colwin, que también es un libro de no ficción en el que la autora entreteje reflexiones y recuerdos de varias décadas entre fogones y libros junto a sus más infalibles recetas y nos invita a redescubrir el placer de cocinar con alegría y sin complejos. La verdad es que yo ahora mismo estoy redefiniendo un poco mi relación con la cocina y con la nutrición, así que aunque hace tiempo que le tengo ganas, creo que ahora mismo es para mí el momento ideal. Creo que encaja en lo que se suelen llamar food memoirs, no sé si hay una traducción establecida, pero vendría a ser algo así como memorias culinarias, que es un tipo de libro que yo nunca he leído, pero siento bastante curiosidad, ya os digo, en este punto en concreto de mi vida, así que con sus 230 páginas, creo que he mirado antes, encaja perfectamente. Y ya por último, como este es el año en el que me gustaría volver a leer clásicos con cierta asiduidad, quería también incluir uno en la lista de entre mis pendientes, en este caso Agnes Grey de Anne Bront, que es la única hermana Bront a la que no he leído y le tengo muchas ganas. De hecho me he propuesto leer un libro suyo este año, pero sería La inquilina de Wildfield Hall, no este en concreto, pero bueno, también lo tengo pendiente. Y son 263 páginas. Es verdad que hay muchas ediciones de este clásico, también de los clásicos siempre hay multitud para escoger, pero bueno, es un libro cortito y yo creo que la mayoría de ediciones no tienen que llegar a las 280 páginas, depende un poco de cómo calcule la editorial, a partir de qué página empiece a contar, porque también hay que tener en cuenta que no suelen empezar en la página 1, pero bueno, ya sabéis, esas cositas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, contadme si conocíais la iniciativa, si habéis participado en el reto en años anteriores, si tenéis recomendaciones que creáis que me puedan encajar, por favor dejádmelas abajo en comentarios, y si os apetece ayudarme con esa interacción extra pero no tenéis tiempo o ganas de dejarme un comentario largo, hoy vamos a utilizar un emoticono relacionado con la cocina, ¿vale? Una sartén, un huevo frito, un chef, lo que queráis, os lo dejo a vuestra elección. Y nada, además ya sabéis que me ayudáis muchísimo si dais me gusta, si os suscribís si no lo estabais ya, si activáis la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Ahora mismo por motivos de salud me está costando un poquitín ser constante todas las semanas, pero lo estoy intentando con todas mis fuerzas y me da mucha rabia que YouTube me penalice cuando hay semanas que mi cuerpo y mi salud no me permiten llegar a subir vídeo, así que de verdad que os agradezco muchísimo toda esa ayuda y toda esa interacción. Pero nada, eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.